Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Estamos nuevamente en recordar a nuestros maestros y les hago llegar un afectuoso saludo. Este programa se transmite por la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, Radio UNAL, Medellín, en el 100.4 del FM. Yo soy Carlos Mario González, soy miembro de la Fundación Cultural Entre Líneas, director de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha y profesor de la Universidad Nacional de Colombia en la sede Medellín. Como siempre lo hago, los agradecimientos a quienes permiten que este programa se logre concretar y pueda llegar hasta ustedes. En primer lugar, a Jorgito Benjumea, en todo lo que tiene que ver con las operaciones técnicas de la emisora para garantizar que el programa salga en los mejores términos posibles. Y en segundo lugar, a las instituciones que respaldan las actividades de la Fundación Entre Líneas y lo hacen sin ánimo de lucro. Esas instituciones, procedo a nombrarlas, son INTI Salud, la Fundación Confiar y la librería Libros Entre Líneas, cuya página web es www.librosentrelineas.com, todo con minúscula. Hoy vamos a abordar la séptima parte de esta reflexión que vengo elaborando bajo el título El cristianismo como exaltador de la ignorancia, de la irracionalidad y de la sumisión. Estoy en la séptima parte y alguien me preguntaba en estos días cuántas partes había planeado para adelantar estas ideas que estoy ofreciendo, y le contesté que no sabía cuántas partes, porque el mismo desarrollo de la reflexión va proponiendo nuevos asuntos o va abriendo nuevos caminos que es necesario transitar. A mí en lo personal me gusta trabajar con despacio. Quizás en eso estoy a contravía de los reclamos de esta época que exigen prontitud. Yo creo que nada que valga la pena en la vida se hace en forma veloz, y menos una labor como la labor del pensamiento. Es necesario tejer con paciencia, con paso de hormiga, ir construyendo un camino que permita, merced a la lógica que logre tener la secuencia que se ofrece en el discurso y la argumentación que se proponga, consiga lo que es fundamental, que el oyente, desde su propia inteligencia y con su propio razonamiento, logre aprehender lo que uno formula y a partir de eso pueda compartir o por el contrario disentir. En ese sentido, pues yo quiero también decirles de momento cuál es el bosquejo que me acompaña. Yo voy a terminar la reflexión pertinente al tema de la promoción de la irracionalidad, mostrando pues algunas contradicciones en las que incurren algunas afirmaciones sustanciales de la religión y muy en particular de la figura de Dios, afirmaciones hechas por la religión que sitúan esta entidad, la divina, en una verdadera encrucijada de afirmaciones contradictorias.
pero que suelen no reconocerse y que en parte como efecto de esa irracionalidad promovida no se pide cuentas por parte del creyente a ese tipo de proposiciones que muchas veces son contradictorias. Luego voy a tratar de mostrar por qué la ignorancia. ¿Qué quiero decir con que el cristianismo promueve la ignorancia? Y ahí voy a hacer referencia a algunos elementos de orden histórico que permitan ubicar en materia del judeo-cristianismo cómo se configuró este sistema de creencia tan potente que lleva 2000 años reinando prácticamente en Occidente. Pero el propósito con ese acápite relacionado con la ignorancia es mostrar cómo toda la creencia, tanto judaica como cristiana, está montada sobre un montón de supuestos imaginarios que no tienen ninguna verificación posible, ni en materia histórica, ni en materia arqueológica, y sin embargo los creyentes asimilan eso y no se interrogan por cuál es el sustento que le dé validez a ese tipo de proposiciones. Y finalmente voy a abordar el tema de en qué medida la religión significa para el ser humano una devaluación de sí mismo y sobre todo la promoción de una actitud obediente y sumisa, como la religión promueve, y en este caso pues muy concreto el cristianismo, promueve una actitud impotente por parte del ser humano y suplicante, y a cambio de los favores que solicita y que invoca, se le exige que tenga un acatamiento inconsulto, un acatamiento sin ningún tipo de discrepancia con las preceptivas que traza, por ejemplo, moralmente el cristianismo. Ahora, a mí me parece muy importante enfatizar esa trilogía, pero también debo con ello indicar que cuando yo advierto de ese triple rasgo de promoción de la irracionalidad, es decir, de darle curso a actitudes que se abandonan completamente del examen lógico de aquello que se les formula. Y esto, en mi opinión, es muy grave porque la lógica como un elemento partícipe de la racionalidad es de lo poco que tenemos los seres humanos para poder plantearnos con una cierta seriedad y con rigor el lugar que tenemos en el mundo y las posibilidades de actuar en él. Entonces venía diciendo que quiero señalar o hacer algunas precisiones en relación a esa triple promoción que yo digo, y lo digo con un ánimo de polemizar con ello, y es que promueve de un lado la irracionalidad, y eso nos debilita profundamente para entender la vida porque nos hace susceptibles y nos hace propensos a estar asumiendo las relaciones con el otro y particularmente las que tienen que ver con la verdad como un asunto de seducción o convencimiento por parte del otro, pero no en gracia a los elementos probatorios que ofrece, sino a la sugestión que logra producir en el otro. Y es grave porque cuando lo que se pone en el primer plano es la seducción, es decir, es el carisma de quien habla y no el sustento de lo que dice, cualquier cosa por ahí ya puede ser posible. Y eso de la ignorancia, reitero, porque me parece que es muy grave en materia, por ejemplo, de lo que es el conocimiento que la gente debería tener de carácter histórico. Y cuando uno dice histórico, la historia no es un relato del pasado. La historia tiene que ver con ir al pasado para, apoyándose en las fuentes que sean posibles de encontrar y que sean sobre todo fuentes fiables, poder construir una interpretación de lo sucedido. Pero cuando el pasado se vuelve simplemente el dominio en donde se hacen exposiciones absolutamente ficticias, es decir, que no tienen ningún tipo de
de prueba, de documentación, de soportes materiales que lo respalden, entonces reitero, se va también debilitando la capacidad de exigencia de la gente para que aquello que se le da como interpretación de algo tenga el rigor de lo que efectivamente pueda ser señalado en términos probatorios. Y la sumisión, porque es una manera de devaluar la vida. Yo creo que sobre todo en una época donde reivindicamos el ejercicio de la libertad y de la autonomía como dos grandes ideales del ser humano, todo lo que nos posicione en el lugar de seres que imploramos, que rogamos, que construimos dependencias con respecto a hipotéticas voluntades superiores y trascendentes, pues empequeñece mucho al ser humano y devalúa en gran medida el criterio con el cual él asume la existencia, porque en cierta forma, para ser quizás en esto muy reiterativo, esta vida queda supeditada a otra que es la que efectivamente se considera como la verdadera vida. Por eso lo mío no es tanto una cruzada contra el cristianismo por fobia o por un rechazo o animadversión ciegos que yo tuviese, sino porque creo que en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo, en estas calendas nuestras, es muy costoso no asumir la necesidad del ser humano proceder y actuar en la vida en consonancia con las mejores herramientas de que pueda disponer. Eso hace mucho más gravosa la situación del presente. En el itinerario que pienso llevar adelante, voy también a hacer referencias a las formulaciones centrales de algunos grandes exponentes de la reivindicación del ateísmo, tanto pensadores, por ejemplo, del siglo XVIII, como Meslier o como el barón de Holbach, como algunos del siglo XIX, tal el caso de Sebastián Faure o Michel Barrett o Mikhail Bakunin. Voy a tratar de mostrar algunas ideas provenientes de esta mirada que no reclama la necesidad de un soporte creyente para plantearse las relaciones con la vida, sino que defienden el reconocimiento de la condición humana como una condición que tiene que bastarse a sí misma y moverse dentro de los dominios posibles de sus propias fuerzas. Pero también voy a tratar de hacer presentación de algunas de las tesis fundamentales que tienen pensadores del siglo XX y del XXI, tal como Bertrand Russell o Christopher Hitchens, Daniel Dennett, Richard Dawkins, Sam Harris, por decir los más representativos. Con esto, pues, lo que quiero es ofrecerle a los oyentes referencias para su propia aproximación a estos pensadores y para una elaboración más amplia y más fundamentada que la que yo puedo ofrecer en la serie de programas que hago, que de todas maneras están bajo la obligación de una síntesis muy apretada. Pero a mí no se me escapa que del otro lado, del lado de la creencia, y particularmente pues del cristianismo, hay también muy elevados representantes, merecedores, y no es un decir, es algo de lo que estoy completamente convencido, de un inmenso respeto por su inteligencia y su sapiencia, tal el caso de teólogos como Karl Barth o Rudolf Ott o Hans King, San Agustín mismo, ya remontándonos al pasado, Santo Tomás o también Rudolf Karl Bultmann. O sea, que esta es una contienda que tiene exponentes muy valiosos y muy hechos de elementos para participar en ese debate. Por ende, es muy importante que yo señale y que con esto expulse cualquier malentendido al respecto, que cuando yo digo que el cristianismo promueve la irracionalidad, la ignorancia
y la sumisión, no estoy diciendo que los creyentes son irracionales, ignorantes y sumisos, como si fuera una especie de raya que pudiéramos trazar. Del lado del ateísmo estaría la racionalidad, el saber y la libertad y la autonomía, y del otro lado estaría pues lo contrario. No, a mí no se me escapa y me producen mucha admiración pensadores cristianos de todas las épocas, inteligentes y sapientes, que ofrecen sus argumentos. Lo que sucede es que en la confrontación, en el debate, uno puede encontrar que allende la inteligencia y la sapiencia de esos exponentes del cristianismo, inevitablemente derivan a contradicciones insolubles y sobre todo a un punto en donde se rompe cualquier posibilidad ya de continuar la discusión. A este propósito cuento una anécdota que me sucedió hace 3 o 4 días. Una muy querida amiga mía de muchos años, miembro de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha, me llamó a saludarme y tras hacerlo me dijo: estoy tan feliz con los programas que estás haciendo. No sabes cómo los escucho, con qué atención me aplico a ellos. Entonces yo me sentí pues muy halagado y le dije, bueno, me alegra mucho y yo conozco la posición de ella en estos asuntos. Entonces yo me sentí, bueno, parece que logré abrir por lo menos una brecha en la coraza y le dije, ya, gracias y por qué estás tan contenta con estos programas. Y me dijo, porque cada que hablas más me convenzo de mi fe, porque cada palabra que enuncias parecieras ratificarme todavía con más decisión en la fe que me embarga. Y eso pues obviamente de un lado me produjo cierta sonrisa, pues porque es como lo opuesto a lo que uno buscaría. Los seres humanos no hablamos por hablar, hablamos porque intentamos trasladarle a los otros eso de lo que estamos convencidos. Lo que nos diferencia es cómo lo trasladamos, porque uno puede trasladarle al otro eso que hace a su convencimiento acudiendo a formas de seducción o de sugestión, o acudiendo a formas propias pues, de un razonamiento fundamentado. Pero cuento esta anécdota porque ella refrenda lo que estaba diciendo también a partir de los grandes pensadores que tiene el cristianismo, que son muy grandes y son muchos. Pero yo decía, pero en la discusión siempre llega a un punto, y ese punto es imposible de ser superado por el diálogo racional, porque hay un punto más temprano o más tarde donde el creyente se para y le dice a uno, no sé, pero esa es mi fe. Y el asunto es que la fe se vuelve intransmisible para quien no la tiene. Y como el otro no valora entonces la razón en el sentido de la argumentación que se ofrece, porque hace como una especie de pirueta y salta a un vacío en donde dice, yo hablo y asumo la convicción y la verdad desde la fe. Entonces ya ahí cualquier prosecución de la discusión queda anulada. Porque ¿qué es por principio la fe? La fe es una relación con la verdad, solo que es una verdad bajo el soporte de la ilusión, porque es una creencia en algo que se ha dicho, pero que no tiene, hay que ser insistentes en esto, no tiene una sustentación racional, es decir, una posibilidad de verificación con elementos, hechos, documentos, etcétera, pero fehacientes y fidedignos, porque no se puede decir que es verdad, por ejemplo, cuando yo aborde el tema ya de la ignorancia y me refiera a asuntos concretos de la historia de surgimiento del cristianismo, no se puede acudir a que algo es verdad porque, por ejemplo, está dicho por San Pablo, porque habría que decirle a San Pablo y de dónde extrajo usted esa afirmación, etcétera.
Entonces, el tema se vuelve que una afirmación que discrepa de otra puede mantener una especie de trenza de polémica, de discrepancia, pero llega a un punto muerto en donde alguien que está absolutamente afirmado en su fe se niega ya a cualquier razonamiento y dice, no sé, pero lo que sí está fuera de duda es mi fe. Eso plantearía dos cosas que son importantes de ser enunciadas. La primera tiene que ver con que, bueno, incluso sirve de cierta impugnación a la idea de Dios, del Dios pues que los cristianos señalan que sería un Dios justo, un Dios bueno, un Dios que nos amaría a todos por igual, etc. Uno le puede preguntar a ese Dios, yo voy a seguir haciendo preguntas en los programas siguientes también, unas preguntas que tratan de mostrar la ilogicidad de esas afirmaciones. Uno le podría preguntar, ¿y usted por qué ha distribuido tan mal la fe? ¿Por qué existimos tantos seres humanos que no tenemos fe? No solamente no la tenemos, sino que no la necesitamos. Que a diferencia de la amenaza, de la famosa amenaza presente en el discurso del gran inquisidor de Dostoyevsky, donde proclama aquello, el inquisidor, de que si no hay Dios todo es posible, los ateos planteamos que no necesitamos a Dios para proceder en términos donde haya relaciones éticas con la vida, donde haya un amor a la vida, independiente de la finitud absoluta de ella. Es más, precisamente porque el ser humano está destinado a una finitud que no tiene posibilidad alguna de alternativa, es por lo que amamos y preciamos más el tiempo que nos corresponde vivir. Entonces, lo primero que hay que decir es que es un Dios muy extraño, ¿no? A uno les provee una fe y a otros no nos la provee, a más de muchas otras cosas que son por lo menos muy poco entendibles en el proceder de Dios, que hizo un mundo tan desordenado, es decir, desde esa omnipotencia, pues porque no insufla en todos los seres humanos la fe en Él, así sea pues para que se dediquen los seres humanos a rezarle, a adorarlo, a venerarlo y a estar postrados a sus pies, pero ¿por qué no reparte entonces en todos los representantes de la especie humana la fe? Y entonces las comunidades primordiales, por ejemplo, del Amazonas o de Nueva Guinea o del África y las sociedades asiáticas y las europeas y las latinoamericanas, pues estuviéramos por lo menos afinados desde una actitud por parte de Dios de entregarnos una fe en Él y que nos pusiera sobre todo de acuerdo. Pero es un Dios muy extraño porque entonces Él produce una multitud de creencias, una multitud de dioses, y esto todo lo arma en un caos completo entre los seres humanos y sobre todo, pues a muchos seres no nos insufla la fe. ¿Por qué? Porque esa división, uno podría preguntarle perfectamente eso a los creyentes. Ese Dios, ¿por qué distribuye tan malamente lo que para unos es lo sustancial de la vida, la creencia, y para otros, por ejemplo, es completamente ajena y no la requerimos además? Pero por otro lado, el tema es también que cuando alguien dice, no sé, ahí paro la discusión porque a quién más sigue la creencia, el tema es que la creencia encierra rápidamente el problema de la verdad en el dominio de lo que no se puede discutir. Porque entonces uno podría decir, ¿y cuál es el valor superior de la creencia que tiene un cristiano a la creencia que tiene, por ejemplo, un indígena en otro dios, en otros dioses, etcétera? Y si se me va a decir,
Lo que pasa es que todo el mundo tiene creencias metafísicas, pues creencias en dioses, etcétera, cosa que no es cierta porque muchos, y somos millones que no tenemos creencias, y hemos sido muchos también en tiempos pasados, ese no es un asunto del presente, que no requerimos a Dios. Entonces, ¿por qué esa proliferación de dioses? Si esto es producto de la creación divina, entonces Dios, ¿por qué enredó tanto las cosas al punto de que los creyentes se pueden matar, hacer guerras entre ellos, cruzadas impías en donde a nombre de cada parte de su Dios devasta completamente a la otra, etcétera? Pero por si fuera poco, el tema es que uno con la creencia puede terminar afirmando cualquier cosa. Yo, por ejemplo, podría decir, a mí se me apareció un espíritu que se llama Burco y me ha dicho que es necesario que nos vayamos, que yo reúna a algunos prosélitos y nos vayamos a una montaña a habitar allá porque allá él nos garantizará la supervivencia dado que va a haber una hecatombe para toda la humanidad y yo tengo un poder de persuasión suficiente y logro convencer a un montón de seguidores y arrancamos para allá. Alguien podría decir, bueno, estos están como medio locos. ¿Por qué le creen a una cosa tan absurda que hay un burco, un tal burco y que hay entonces unos burquistas? Pues bien, con toda sencillez uno puede preguntar, ¿y en qué se funda la otra creencia? La otra creencia es tan ilusoria como esta que estoy ejemplificando. Entonces el tema es que el debate, cuando una de las partes llega a un punto en que abandona ya la razón, condena a que el tema de la verdad esté supeditado exclusivamente a la creencia. Insisto, y la creencia tiene que ver con el poder de convicción, de persuasión, de sugestión que tiene el promotor del discurso. Entonces eso no permite que se pueda avanzar. Pero en la próxima ocasión diré cuál es, sin embargo, la importancia incluso de sostener una discusión, aunque sepamos que puede llegar a un punto muerto, como acaece con mi amiga y como acaece, por ejemplo, cuando se debate por parte de los teólogos y terminan diciéndonos el soporte último de todo esto se llama la fe y nada más. Hemos llegado por hoy al final, entonces, amables oyentes, y aguardo que dentro de 8 días se animen y me sigan acompañando en la prosecución de esta reflexión. Hasta entonces. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.